Ustedes saben, mis amados, que hemos venido compartiendo nuestro estudio sobre Vivamos la Gracia para la Gloria de Dios. Ese es el estudio en el cual ya llevamos con esta, ya es la novena predicación, y básicamente pues hemos estado haciendo un recorrido por toda la carta de Jacobo, más conocido como la carta de Santiago. Si usted está aquí por primera vez, déjeme decirle que este es uno de los estudios más fascinantes en lo que tiene que ver con cartas del Nuevo Testamento. Es una de las cartas, de hecho es la carta que tiene la mayor cantidad de mandamientos y sobre todo que es una carta muy práctica, sobre todo en lo que tiene que ver con consejos, con exhortaciones, enseñanzas que nos van a ayudar en nuestra transformación espiritual para poder crecer espiritualmente. Por eso le he puesto el título a esta serie que nos va a llevar varios meses. La hemos titulado Vivamos la Gracia para la Gloria de Dios. No es suficiente solamente con creer las doctrinas de la gracia. Necesitamos vivir esas doctrinas. Por eso nos encontramos estudiando esta carta. Ya hemos estudiado lo que tiene que ver los versículos 2 al 18, versículos 2 al 18. Ahí hemos estado compartiendo sobre todo lo que es vivo la gracia cuando veo las pruebas como una forma de acercarme a Dios íntimamente. Eso es lo que hemos estado compartiendo. Es la segunda parte en la que nos encontramos y básicamente ya hemos estudiado los versículos 2 al 15. Hoy vamos a estudiar el versículo 16. Permítanme entonces, vamos a leer ese pasaje, vamos a recordar en dónde quedamos con nuestro estudio pasado y cómo es que nos vamos a conectar en el día de hoy. Acompáñenme, vamos a abrir las Biblias en Santiago capítulo 1, versículo 13 al 16. Y dice así la palabra del Señor. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Préstenle atención, amados, al versículo 16. Amados hermanos míos, no se engañen. Amados hermanos míos, no se engañen. Vamos a orar, incline su rostro ahí donde está y pidámosle al Espíritu Santo que tome control de nuestros pensamientos. Padre, hemos orado al comienzo de esta celebración, pero ahora particularmente oramos, Señor, para que nos bendigas a través del estudio de tu palabra. Permite que la palabra de hoy, Señor, penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones. Sigue hablándonos, sigue ministrándonos a través de este estudio fascinante de la carta de Jacobo. Señor, háblanos a través de tu palabra en esta noche, Señor, háblanos. Espíritu Santo, danos discernimiento, danos sabiduría. Señor, permite que podamos escuchar tu voz a través del estudio de las Sagradas Escrituras. De antemano, gracias por lo que nos vas a enseñar a través de este corto versículo. Oramos con gratitud, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bien, como les decía, si está aquí por primera vez para el estudio de esta porción de la palabra, yo les he regalado a todos un acrónimo. Básicamente, como les he dicho, estoy haciendo estas predicaciones basada en el libro que estoy escribiendo sobre Pongamos los puntos sobre las íes, la continuación de esta serie que estoy escribiendo. Este segundo libro de la serie, repito, lo he titulado Vivamos la Gracia para la Gloria de Dios. Y siguiendo con este estilo de regalarle acrónimos para una mejor memorización, como siempre les digo, ¿cómo te lo digo? Para que siempre lo recuerdes. Entonces le regalé un acrónimo, la palabra prueba. Y básicamente con la palabra prueba yo les he regalado a ustedes básicamente lo que pueden ver ahí en pantalla. Los versículos 2 al 4 vimos el propósito y naturaleza de las pruebas. En el versículo 5 vimos todo lo que era lo relacionando las pruebas con la oración.
Versículos 6 al 8 vimos cómo Jacobo nos hace una advertencia al orar. En el versículo 9 al 11 hablamos sobre economía y pruebas. En el versículo 12 estuvimos hablando cuando Jacobo nos habla de la bienaventuranza, bienaventurado el que soporta la prueba. Y nos encontramos en la última letra, afirmaciones en torno a la tentación, que va del versículo 13 al versículo 18. Jacobo, después de hablarnos de las tres etapas, para ilustrar las terribles consecuencias de caer en la tentación, recuerde que de eso estuvimos hablando en el estudio pasado, esas tres etapas, no sé si las recuerda, pero en esas tres etapas, cuando Jacobo utiliza esa metáfora del embarazo, ¿cierto? Cuando se coquetea, cuando el pecado se une con la tentación, recuerde que Jacobo utiliza toda una metáfora sobre el concebir como primera parte de esas tres etapas. Concebir, número 2, dar a luz, y número 3, morir, cuando hablábamos de que el niño nace muerto, hablando pues del pecado. Entonces ahora lo que Jacobo nos va a hablar es que nos va a hacer una exhortación. Y en esa exhortación nos encontramos con el último imperativo de esta sección, el último imperativo de esta sección. Recuerde que les he ido hablando cuando aparece un imperativo que en español, en nuestras traducciones en español, a veces no se percibe muy bien, pero cuando aparece un imperativo en griego, yo se los comparto a ustedes. Entonces aquí aparece otra vez ese imperativo en el versículo 16, versículo 16. Amados hermanos míos, no se engañen. No se engañen, ese es el imperativo, no se engañen. Jacobo ha dejado muy claro que las tentaciones no se originan en Dios. Eso fue lo que nos dijo en los versículos anteriores. Las tentaciones no se originan en Dios, y que cuando un creyente cae en pecado, es el creyente el único responsable ante Dios por su caída. No podemos echarle la culpa a Dios. Ha sido muy fuerte al decirle a los hermanos a los cuales él les está escribiendo esta carta, o por supuesto a nosotros, porque Dios nos está hablando a través de esta carta también, porque es inspirada por el Espíritu Santo. Pero esos lectores iniciales, él fue muy fuerte al decirles que cuando se dejan llevar por sus pasiones pecaminosas, fallan en cumplir con el propósito que Dios tiene para sus vidas espirituales. Y ahora entonces concluye esta enseñanza sobre las tentaciones con ese mismo tono fuerte que ha venido hablando. Él ha utilizado un tono fuerte y ahora lo hace, pero lo combina con un tono muy fraternal, porque él sabe que lo que les está diciendo es muy fuerte, pero como ese pastor, con esa ternura de un pastor, entonces él combina con un tono fraternal, ¿cierto? Sí, hay un tono fuerte, ¿cierto? Fuerte, pero ahora utiliza un tono fraternal, las dos cosas, fuerte, fraternal, y los llama hermanos, pero no solamente los llama hermanos, sino que les dice amados, amados. A veces, ustedes saben, mis amados, como les digo yo siempre me he referido a ustedes como amados. Me encanta esa palabra. Entonces, de manera categórica, Jacobo termina esta sección diciendo, no se engañen, no se engañen. Este es otro mandamiento del apóstol. El verbo engañar que está usando aquí en griego está conjugado con un imperativo. Este verbo engañar es la traducción de un término griego, planao, el cual significa en español dejarse extraviar. Según la conjugación es eso, es dejarse extraviar, dejarse engañar, dejarse seducir, dejarse descarriar. Entonces, al combinar un tono pastoral en este mandato, es como si le dijera a sus lectores iniciales, si les dice más o menos, traduciendo un poco, colocándolo según la traducción, amados hermanos míos, no se dejen descarriar como ovejas yendo por el mal camino del pecado, porque es que él está hablando de eso, está hablando de los hermanos que se están dejando llevar por sus pasiones, pero que le están echando la culpa a Dios porque dicen que él es el origen de las tentaciones, y ese es el argumento de lo que estuvimos compartiendo la vez pasada. En Dios no se originan las tentaciones, es en cada uno de nosotros, es en cada uno de nosotros. Entonces aquí básicamente es un mandato para que los creyentes se arrepientan y regresen por el buen camino, por ese camino correcto. Es un llamado,
iglesia, al arrepentimiento. Es un llamado a volvernos a Dios. Y este llamado no es solo para los no creyentes. Cuando a veces se habla de arrepentimiento, pensamos en los no creyentes. No, este es un llamado para los creyentes. Es una carta, como les he mencionado desde el comienzo, es una carta dirigida a la iglesia. Así que el arrepentimiento también va para los que ya son salvos, pero ya no es un arrepentimiento para salvación. Es un arrepentimiento a vivir una vida en santidad, porque de eso es que nos va a estar hablando Jacobo a lo largo de toda esta carta. El lenguaje entonces de Jacobo es muy parecido cuando uno estudia las cartas de Pablo. En algunas de sus cartas, Pablo también utiliza un lenguaje muy similar, y aún el contexto también de la iglesia es muy similar a lo que está viviendo en la época de Jacobo. Voy a colocarles un ejemplo. Si usted mira ahí en Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9 al 11, ahí está en pantalla. Si usted no está viendo la pantalla, sino que está escuchando, puede abrir la Biblia. Primera de Corintios capítulo 6, versículos 9 al 11. Y dice así la palabra del Señor. ¿No se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? Y aquí aparece la misma palabra que usa Jacobo. No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad o son ladrones o avaros o borrachos o insultan o estafan a la gente, ninguno de esos heredará el reino de Dios. Y otra vez, mire la palabra fuerte de Pablo, no se engañen. Versículo 11. Algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Al final de la carta a los Corintios vuelve a aparecer la frase, no se engañen. Y dice, mirando la última parte, Primera de Corintios 15, versículos 33 al 34, leemos, y así nos dice esta palabra. No se dejen engañar por los que dicen semejantes cosas, porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Piensen bien sobre lo que es correcto y dejen de pecar. Pues para su vergüenza les digo, algunos de ustedes no conocen a Dios en absoluto, no conocen a Dios en absoluto. Ese es un lenguaje muy fuerte, iglesia. Que un pastor le diga a uno eso es un lenguaje muy fuerte. Y ese es el lenguaje fuerte que está usando Jacobo cuando se dirige a la iglesia. No se engañen, no se engañen, porque algunos de ellos se están engañando a sí mismos. Algunos en medio de una vida totalmente desordenada y algunos convencidos que son salvos y parece ser que algunos ni siquiera han nacido de nuevo. Y entonces Jacobo los está exhortando, los está confrontando. Y algunos hermanos que sí son salvos, pero están viviendo una vida totalmente desordenada, los está exhortando a vivir una vida santa porque les está diciendo, ese camino por donde van es un camino que conduce a la muerte. Pablo también escribiéndole a los Gálatas, les dijo más o menos una palabra similar. Les dijo, no se dejen engañar, no se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Así que no nos cansamos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Otra vez yo quiero que miren cuando aparece esa frase, no se engañen, no se dejen engañar, siempre nos está hablando del peligro de nosotros estar convencidos que estamos en una buena relación con Dios, pero estar viviendo una vida totalmente desordenada, siguiendo los apetitos de nuestra naturaleza pecaminosa. Y la advertencia es que vamos a cosechar muerte. Si bien es cierto que Jacobo utiliza el lenguaje
de un parto, de un embarazo y de un parto. Aquí Pablo está utilizando el lenguaje de la siembra y la cosecha, pero la conclusión es la misma. Llegamos a la misma conclusión. Va a haber un destino, una destrucción, va a haber consecuencias terribles, terribles. Entonces, la exhortación de Jacobo es que los creyentes que están culpando a Dios de sus tentaciones y que le han dado licencia a su carne para pecar, se vuelvan al camino de la sabiduría de Dios. La enseñanza entonces del apóstol es muy clara. No es solo un error teológico atribuirle a Dios nuestras tentaciones, sino que si vivimos una vida de pecado, esto nos llevará al camino de la muerte. De esto es que Jacobo va a seguir hablándonos a lo largo de toda esta carta. Va a confrontar a los cristianos que se sienten muy seguros de su salvación, pero que están descuidando dicha salvación. A lo largo del resto de la carta nos va a decir a través de muchas enseñanzas que una cosa es creer en la gracia de Dios y otra muy distinta, vivir dicha gracia. Y de nuevo, la enseñanza de Jacobo está totalmente a tono con la enseñanza de Pablo, quien escribiéndole a los filipenses les dijo en el capítulo 2, versículo 12. Así que, amados míos, y vuelve a aparecer esa palabra hermosa, amados. Así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Así lo traduce la Nueva Biblia de las Américas. Entonces, iglesia, el asunto no es solo creer que somos salvos. No es solo creer que somos salvos, sino que hay que demostrarlo. Como a veces decimos en nuestro argot popular, que se note que somos salvos. Así traduce la Nueva Traducción Viviente y dice: queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes y ahora que estoy lejos es aún más importante que lo hagan. Y mire cómo dice la Nueva Traducción Viviente: esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Amados, en este año de la transformación, cuando yo le coloqué el año de la transformación al 2020, nunca me imaginé que íbamos a pasar por pandemias. Y esto sí que ha sido una total transformación. Esto sí que ha sido una prueba para los creyentes, para mostrar de qué estamos hechos. Yo soy un convencido de la seguridad de la salvación, iglesia, ustedes me conocen de muchos años, pero estoy en contra de la enseñanza que a veces escucha uno en algunos círculos. No importa cómo vivimos, pues ya somos salvos, salvos siempre salvos, no importa cómo vivamos. Esa actitud es más bien una actitud cómoda. Esa actitud es la que lleva al camino de la muerte. Eso es lo que está diciendo Jacobo. Eso es lo que también enseña el apóstol Pablo y todo el Nuevo Testamento. Para Jacobo es claro que el camino que lleva a la salvación es un camino de santidad. De ahí su exhortación, iglesia, porque es un imperativo, es un mandato. No se engañen, no se engañen. Si estuviéramos en la iglesia físicamente, le estaría diciéndole: mire a su compañero, al que está a su lado, y dígale: no te engañes. Si estás ahí en casita, ahí donde estás, si tienes a alguien a un lado, dígale estas palabras, dígale: no te engañes, no te engañes. Mire, nunca se nos puede olvidar que Jesucristo murió en la cruz del Calvario para salvarnos de nuestro pecado. Él no murió en la cruz del Calvario para que tuviéramos licencia para pecar. Por eso quiero que dejen esta enseñanza, se quede grabada en sus mentes, en sus corazones, porque esta es la forma en que Jacobo está terminando esta segunda parte, sobre todo lo que tiene que ver con las pruebas. La próxima semana yo voy a continuar estudiando el versículo 17 y 18, que pues mi propósito era compartirlo hoy, pero ya se haría demasiado largo el estudio, entonces más bien los voy a dejar para la próxima semana y nos va a servir en cierta manera como una transición para la tercera sección,
que va a coincidir con nuestro mes de octubre en lo que tiene que ver con el mes de la Biblia para nosotros. Entonces, yo les invito en estos últimos minutos para que tengamos algunas aplicaciones, que de hecho ya las hemos tenido, pero déjenme, como siempre, mencionar unas cositas más o repasar otras cositas. Entonces, en esto que tiene que ver con las aplicaciones, tratemos de ser muy prácticos, muy prácticos. En primer lugar, muramos al pecado para no caer en tentación. Muramos al pecado para no caer en tentación. Eso es lo que les quiero dejar hoy como enseñanza, aparte de lo que ya he escuchado. Antes de avanzar con nuestro pasaje de Jacobo, quiero que veamos un texto escrito por el apóstol Pablo, que va a arrojar mucha luz a lo que estamos viendo y nos va a ayudar a entender mucho más el pensamiento de Jacobo a lo largo de toda esta carta. Así que permítame, vamos a leer Romanos capítulo 6, versículo 1 al 14, un pasaje bastante larguito, pero déjeme, vamos a leerlo mientras yo me refresco aquí en mi garganta. Dice así la palabra. ¿Qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no saben ustedes que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido unidos a Cristo en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él, porque en cuanto a que él murió al pecado de una vez para siempre, pero en cuanto él vive para Dios. Así también ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por tanto, no reine el pecado en su cuerpo mortal, para que ustedes no obedezcan a sus lujurias, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Por supuesto, amados, que no vamos a estudiar todo este pasaje, pues se saldría de los propósitos, obviamente, de nuestro estudio de Jacobo, pero sí quiero enfatizar algunas cosas. Durante los primeros 5 capítulos de Romanos, Pablo ha venido hablando sobre la justificación en Cristo y sobre nuestra salvación por gracia. Pero Pablo empieza el versículo 1 del capítulo 6 reconociendo que su enseñanza ha sido mal interpretada por algunos. Él empieza el capítulo diciendo, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Muchos cristianos romanos y también muchos cristianos en el día de hoy pensaron que la enseñanza de Pablo de la justificación en Cristo, de la salvación por gracia a través de la fe, aparte de las obras, era una licencia para vivir una vida desenfrenada al pecado e indiferente al camino de la santidad. La respuesta de Pablo a esta forma equivocada de razonar la da en el versículo 2 cuando dice, de ningún modo, de ningún modo. Otras versiones, como la Reina Valera del 60, dice, en ninguna manera. Dios habla hoy, lo traduce, claro que no, y lo pone en signos de admiración. La Nueva Traducción Viviente dice, por supuesto que no. Entonces la respuesta de Pablo a su pregunta retórica es un rotundo no. Y la razón que da es que nosotros los cristianos estamos muertos al pecado y por lo tanto, ¿cómo viviremos aún en él? O en otras palabras, los muertos espirituales ya no pueden pecar. Responderemos a la tentación
¿Cómo respondería un cadáver? Así es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Amados, un día se acercó a Agustín de Hipona, uno de los teólogos más famosos del cuarto siglo de nuestra era. Un día se le acercó a Agustín una mujer que había sido su amante antes de su conversión. Cuando él se volvió y se alejó a paso rápido, ella lo llamó: Agustín, Agustín, soy yo. Apresurando el paso, dijo él sobre su hombro: sí, ya lo sé, pero ya no soy yo. En el resto del capítulo, Pablo va a ampliar su argumento diciendo que no podemos pecar porque como creyentes en Cristo morimos con Él en la cruz. Resucitamos con Cristo a una nueva vida y estamos llamados a vivir una vida consagrada para Dios en Cristo. Miremos lo que dice ahí en la pantalla, versículos 11 y versículo 13. Así también ustedes, mire lo que dice ahí. Así también ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Versículo 13, ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino preséntense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Pablo deja claro que no debemos dejar que el pecado reine en nuestra vida, sino que somos llamados a vivir la santidad, llamados no solo a creer en las doctrinas de la gracia, sino a vivir las doctrinas de la gracia para la gloria de Dios. En segundo lugar, iglesia, estemos siempre alertas para no dejarnos engañar por el diablo. Repito, estemos siempre alertas para no dejarnos engañar por el diablo. El Espíritu Santo, a través de la carta de Jacobo, nos está haciendo una fuerte advertencia a no dejarnos engañar. Y ya sabemos que nuestro archienemigo, el diablo, siempre estará buscando la forma de extraviarnos. El diablo trabajará para engañarnos y lo hace sutilmente, cegando nuestro entendimiento. Ustedes recordarán 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, cuando Pablo le dice a los corintios, les dice: Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Si bien es cierto que el texto está hablando de lo que hace Satanás con los no creyentes, también tiene su aplicación con los creyentes, ya que si no morimos al pecado y buscamos la santidad, Satanás buscará por todos los medios de extraviarnos, cegando nuestra mente para no entender las verdades de la palabra de Dios, para ponerla en práctica en nuestra vida. También en el capítulo 4, versículo 14, en la carta a los Efesios, Pablo escribió lo siguiente y dijo: entonces ya no seremos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Debemos estar siempre alertas, pues el diablo tratará de engañarnos a través de falsas doctrinas que nos apartarán de la sana doctrina. Esto lo vamos a contrarrestar sencillamente viviendo en obediencia, viviendo en santidad y escuchando, leyendo, estudiando, memorizando, reflexionando y obedeciendo la palabra del Señor. Cabe aquí recordar las palabras famosas de advertencia del apóstol Pedro en el capítulo 5 de su primera carta, en el versículo 8. Estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Una de las claves para estar fuertes espiritualmente y no ceder a la tentación es haciendo nuestro devocional todos los días, iglesia. Un devocional es tener un tiempo con Dios todos los días. Si estás aquí por primera vez,
Un devocional es tener un tiempo con Dios todos los días, donde sacamos un tiempo para orar y estudiar la palabra de Dios. En nuestra página web del Redil Norte, en el botón blog, ahí vas a encontrar la guía diaria para hacer tus devocionales. Y ya para terminar, como una aplicación número 3, Dios nos ayudará para resistir las tentaciones. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 13 leemos: las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel y no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Dios nos ayudará a resistir la tentación. Claro que nos va a ayudar y nos está ayudando, pero a nosotros nos corresponde resistirla también, como dice el mismo Jacobo en el capítulo 4, en el versículo 7, de que más adelante, pues obviamente estaremos analizando ese versículo, pero me adelanto para recordarles que Jacobo nos habla de esto en su carta. En el capítulo 4, versículo 7 dice: por tanto, sométanse a Dios, resistan pues al diablo y huirá de ustedes. La clave para vencer diariamente las tentaciones es vestirnos de Cristo. Eso lo dice Pablo de manera clara cuando le escribió a los romanos en su carta en el capítulo 13, versículo 14. Más bien, vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no se permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. Romanos 13, versículo 14. Espero que recuerde la predicación del 31 de diciembre, cuando empecé con estos textos bíblicos para hablar del año de la transformación. Iglesia, ¿qué tal si oramos y le pedimos al Señor perdón? Porque muchas veces nos creemos demasiado buenos, nos creemos demasiado espirituales, pero nos falta todavía arrepentirnos de muchas conductas que son desagradables ante los ojos del Señor. Padre, aquí estamos una vez más. Y aquí estamos, Señor, para darte gracias porque nos permites seguir estudiando esta preciosa carta. Te pedimos perdón porque muchas veces no estamos viviendo la gracia como tú nos mandas vivirla, Señor. A veces no estamos viviendo esa vida de santidad y de consagración como tú quieres que la vivamos. Pero, Señor, te damos gracias por tu infinita misericordia, porque has tenido tanta paciencia con nosotros. Y aquí estamos para decirte, Señor, perdónanos, queremos mejorar, queremos cambiar. Nos arrepentimos de todo pecado en esta noche. Nos arrepentimos de toda conducta desagradable ante tus ojos, Señor. Aún los pecados que nos son ocultos. También los pecados de omisión, Señor, cuando sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos. Te pedimos perdón, Señor. Y ayúdanos, Padre. Ayúdanos a no engañarnos a nosotros mismos, Señor. Que este mandato que nos hablas a través de Jacobo, de esta carta, se quede muy grabado en nuestra mente de aquí en adelante. Que no nos engañemos a nosotros mismos, Señor. Y sobre todo, que no te hagamos culpables de nuestros propios pecados, de nuestras caídas espirituales, porque los únicos responsables somos nosotros mismos. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, queremos consagrarnos a ti, Señor. Hoy te entregamos nuestra vida, te consagramos todo nuestro ser a ti en esta noche, Señor. Danos de tu Espíritu Santo, llénanos de tu presencia, Señor. Tú eres un Dios bueno y maravilloso, y de eso es que Jacobo va a terminar esta carta que estaremos viendo la semana que viene, Señor, donde nos dices que tú eres bueno, Señor. Tú solamente quieres lo bueno para nosotros, por eso nos ayudas en medio de las tentaciones, nos fortaleces, nos das de tu precioso Espíritu. Gracias, Padre. Muchas gracias por este tiempo de escuchar la palabra. Iglesia, le invito para que oremos a través de este cántico, a través de esta adoración al Señor.